Hoy es un día realmente importante porque muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí hoy se ratifican. Y la primera de ellas es que los cubanos estamos bastante solos en esta lucha que nos ha tocado afrontar. Yo no creo ni siquiera que por mala intención, yo creo que es por mala divulgación de parte nuestra. Hay probablemente que asumir esa crítica. Ha sido mucho más hábil, más estratégica, ha invertido más recursos la dictadura en promover sus ideas, su legitimidad, entre comillas, las supuestas bondades del sistema que promueven ellos, que nosotros en promover nuestra experiencia de vida, en promover lo que hemos visto, lo que conocemos que sucede dentro de Cuba. Y lo digo porque la votación que se realizó hoy en las Naciones Unidas es una muestra muy clara de lo perdido que anda el mundo en el tema Cuba. Evidentemente, en ninguno de esos países la situación política de Cuba es ni siquiera tema de conversación. Vamos a estar claros. De Cuba se habla ese día allí. Y ya existe de años y años un compromiso político ya por costumbre de votar pues a favor de esta resolución. Pero yo lo que veo es que ni siquiera el problema está en que toda esta cantidad de países manifieste su rechazo al embargo, al bloqueo por parte de los Estados Unidos, sino que creo que sería necesario que estos países explicaran esa postura, pero que también pues se hablara sobre todo del bloqueo interno que sufre nuestro país. Este es el gran vacío que yo le veo a estas intenciones. Yo entiendo que los franceses o que las personas allá en Burundi vean, de acuerdo a la propaganda que les llega, la intención del gigante negativo, del malo, que sería Estados Unidos. Tenemos que lograr que todos estos países entiendan a profundidad lo que pasa en Cuba. Ese es un reto que hay que lograr. Que el tema de Cuba, el tema del bloqueo interno de Cuba, salga de dentro de Cuba y salga de Miami y salga incluso de los Estados Unidos. Cualquier cubano que vive en Cuba y tú le hables del bloqueo interno, lo entiende perfectamente. Y es más, es capaz de argumentar cómo influye en su vida ese bloqueo interno. Cada vez se escuchan más intervenciones de intelectuales, artistas, profesores, abogados, de las personas comunes en la calle, hablando de la necesidad de poner fin al bloqueo que tiene la dictadura comunista contra los cubanos. Pero cuando usted le pregunta a un americano de un estado del norte, lejos de Florida, incluso en la propia Florida, le he preguntado a muchas personas qué saben de Cuba. La inmensa mayoría de los seres humanos del planeta no te pueden estructurar una idea profunda, concreta, de lo que pasa en Cuba. Y a río revuelto, ganancia para la dictadura. Y esto es algo que no tiene razón de ser, porque precisamente uno de los grandes problemas que ha causado esta dictadura es que los cubanos tengamos que salir del país hacia todas partes. Es raro encontrar un país en el que no haya al menos una pequeña, mediana o grande comunidad de cubanos. La pregunta es, ¿por qué si existen cubanos, existimos, que salimos de Cuba por lo que todo el mundo sale de Cuba? Una combinación de factores económicos, pero también factores políticos, factores sociales, morales y de valores. ¿Por qué allí donde estamos los cubanos permitimos que las personas de ese país, que los gobiernos de esos países no conozcan a fondo la realidad de lo que sucede en Cuba? Yo a veces me pongo en el lugar de esos gobiernos, que además muchos de ellos tienen rencillas históricas con Estados Unidos, envidia también y compromisos, muchos de ellos con la dictadura cubana y venezolana, como muchas islas del Caribe, muchos países pequeños de Latinoamérica, que en algún momento Chávez les mandó petróleo y que Fidel les mandó unos médicos. Bueno, les mandó y se los cobró bien cobrado. Y ya sabemos cómo es el reparto del dinero y demás. Pero se ha ido creando y construyendo una política exterior a base de un intercambio de favores en los que evidentemente la dictadura cubana tiene una posición ventajosa. Pero yo quiero poner dos puntos hoy aquí. Lo primero es que yo creo que donde quiera que haya un cubano, y es una invitación que yo le hago a todos ustedes, ese cubano debe tratar de influir el máximo en que las personas de esa ciudad, de ese país, de esa universidad, conozcan a fondo la realidad cubana, la que él ha vivido, la que él ha visto y la que nadie le puede discutir. No hay problema si usted es de derecha o si usted es de izquierda. Incluso no hay ningún problema en que usted exprese puntos de vista en contra del bloqueo, en contra del embargo, porque al final yo encuentro muy razonable, evidentemente, una serie de teorías en contra del embargo, como también encuentro muy razonables otra serie de teorías a favor del embargo. Es un análisis muy complejo, depende del punto de vista en que usted lo mire, pero el embargo de los Estados Unidos a Cuba es un tema que hay que debatir, un tema que hay que analizar, que tenemos nosotros que ponernos de acuerdo
en este momento, y repito, es muy importante esta palabra, en este momento, sobre qué posición adoptar al respecto. Somos Más dentro de poco va a convocar a un debate a los jóvenes cubanos que nos interesa Cuba, nos interesa la política, a tener un debate abierto sobre la idoneidad o no de determinados tipos de política. Vamos a escuchar a todo el mundo. Pero ese es un tema. Ahora, hay otro tema que es probablemente el culpable del 95% de lo que sucede en Cuba, de la represión que es injustificable, de que se ponga en la ley que un cubano no puede acumular riqueza. ¿Cómo nos vamos a desarrollar si no podemos acumular riqueza? Cuando el propio concepto de desarrollo es acumular riqueza, que puede ser material, puede ser conocimiento, en infraestructura y por supuesto también en recursos financieros. Pero el desarrollo es un proceso de acumulación de riqueza por excelencia. ¿De quién es culpa que eso esté prohibido en Cuba? ¿De quién es culpa que estén en la cárcel los mayores productores de carne de cerdo del país? ¿De quién es culpa que ningún cubano, a pesar de su desarrollo técnico, científico, pueda crear una empresa y exportar servicios o productos de alta tecnología en Cuba? Como aquí en Miami hay tantos ingenieros cubanos haciéndolo. Es culpa de la legislación interna del país, es culpa de la dictadura, que un cubano no pueda poner una fábrica de celulares en Cuba, o de computadoras, o de cualquier cosa, de palillo para limpiarse los oídos y exportarlo al mundo entero. Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que hablarlo, hay que dedicarle tiempo a ese tema. Y tenemos que hacer un esfuerzo todos los cubanos en Australia, en Suecia, en todos los países donde estemos, para tratar de influir en lograr ese debate sobre Cuba en todos los países, poniendo como centro el bloqueo interno. ¿Qué cosa es el bloqueo interno? ¿A cuántas aristas abarca? ¿Cuáles son los ejemplos prácticos y concretos de ese bloqueo interno? ¿Cómo influye ese bloqueo interno en el fracaso económico? ¿Cómo influye ese bloqueo interno en la frustración de los jóvenes, en la emigración, en los suicidios, en los accidentes, en todo el desabastecimiento y la falta de esperanza y de futuro que se vive en Cuba? Ese es un tema que hay que ponerle mucho énfasis.